Hola, mi nombre es Valeria Guadalupe Argüelles Delgado. Estoy presentando la actividad número 4, Época colonial en Yucatán. El número de mi cursamiento es 1171 de Cultura Maya con la maestra Yasuri Echeverría. Época colonial en Yucatán. Primero que vamos a ver es urbanización de la ciudad de Mérida. Lo que pasó antes de Mérida fue la fundación de Campeche en 1541. Luego, el 6 de enero de 1442 se fundó Mérida y hasta después se fundó Valladolid en 1543. Normalmente las ciudades eran trazadas eran manzanas de forma rectangular o cuadrada, tenían un centro en el medio y las calles seguían rectas. Las ciudades en el interior como Mérida y Valladolid tenían las plazas en el centro y las marítimas en un costado. Por ejemplo, Cozumel la tenía en un costado. La sigue teniendo en un costado. El acto fundacional se hacía frente a un grupo de militares y la persona que va a fundar ese lugar. Y la comunicación interior se llamaba Camino Real, que pasaba todo el comercio y el transporte marítimo. Bueno, ese es el exterior, perdón. Y para el siglo XVII Mérida inició su expansión. Ahora hablaremos de política durante la colonia. El virrey era el supremo representante del rey en sus posesiones y era como un puesto de mucho valor y pues tenía muchos poderes ahí en ese entonces y era una gran responsabilidad. Y existían como dos casas que hacían que todo esto funcione. Por ejemplo, el Real y Supremo Consejo de las Indias, que se encargaba de todo relacionado con la administración, las leyes y lo de ultramar. O sea, todo lo que venía de otros países, ellos lo tenían que ver. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de vigilar todo lo que venía iba a las Indias y todo lo que entraba a la península en el tanto de comercio. Luego, los gobernadores que mandaban en un reino o provincia, los que tenían facultades como el virrey, como hasta la actualidad sigue habiendo gobernadores en todos los estados. Y los regidores y los alcaldes mayores eran administradores de justicia. Este fue un cargo muy conflictivo y de corrupción en ese entonces. Y existían varias formas de ver que todo esté en orden, como el juicio de residencia, que era un juicio relacionado realizado a todos los fundadores de la corona, los funcionarios de la corona. Por ejemplo, el virrey, cuando termina de ejercer su función, se le hacía este juicio. Y luego las visitas de inspección general. El rey decidía, enviar un visitador o todo un virreinado para vigilar la buena distribución de sus posesiones. Ahora vamos a hablar de otros subtemas que son un poco menos relacionados a todo lo que acabamos de ver. Y sigue siendo época colonial en Yucatán. Y lo primero que pasó fue en la economía en la colonia. Se crearon las haciendas maicero-ganaderas, que eran tres en general, que eran agrícolas, ganaderas y denominadas reservas. Y pues creo que intúen cada quien de qué se trata cada cosa. Las reservas eran pues para meter cosas y cosas así, y empleaban dos tipos de trabajadores. Los permanentes, que eran los que dedicaban el cuidado del ganado y del maíz, y pues vivían con sus familias ahí básicamente. Y ellos se endeudaban muy rápido porque la encomienda les decía, por ejemplo, te vendo esto, por eso tienes que darme la mitad de todo lo que tú tengas y aparte dinero. Y se iban endeudando y endeudando y endeudando, y eso pasaba de generación en generación en generación. Su deuda de la familia se iba pasando a los hijos, de sus hijos y así. Y luego tenían los otros tipos de trabajadores, que eran los luneros, que eran obligados a trabajar solo un día a la semana, pero sin medir su salario, y siempre, todos los días casi siempre eran los lunes donde trabajaban, y de igual forma se fueron endeudando por diferentes causas y cosas que les pasaron. Luego pasó la estratificación social en la colonia. Bueno, eso siempre ha estado desde todas las épocas.
Y dice, organización social. Primero estaban en la cima de la punta de todo los españoles peninsulares, que eran los enviados por la corona para tener cargos muy altos. Y luego estaban los criollos, que eran los hijos de españoles que nacieron en las Indias. Los paneaguados, que eran como sus parientes, pero pobres y tenían que darles casa y cosas así. Y los criollos pobres, que pueden ejercer trabajos como zapateros, herreros y entre otros. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de españoles e indios, que no fueron como que tomados en cuenta por ninguno de los dos bandos. Y luego estaban los pardos, mulatos y chinos, que eran mezclas de negros con otras clases de... Luego estaban los indios, casi a lo último, y los esclavos negros. Sí. Bueno, la evangelización de Yucatán. Organización religiosa. Los primeros evangelizadores tuvieron muchos apoyos de la corona. Por ejemplo, tenían apoyo financiero, los acogieron bien aquí cuando vinieron por los colonizadores, los acogieron bien aquí y estaban libres de toda denuncia que les pongan. O sea, eran básicamente un nivel un poco alto. La evangelización, los misioneros lograron dominar las lenguas y crearon como una doctrina para que los indios crearan la nueva religión, que para que les quitaran toda esa religión de los dioses y cosas así. Luego está la religión popular, que es el culto a los santos, que fue la manera de aproximar a los indios a la religión católica. La forma de religión de la iglesia. Hacia la década de 1560, las autoridades civiles y religiosas consideraron que Yucatán estaba completamente evangelizado, cosa que no era nada cierto, porque seguía pasando cosas, por ejemplo, siguen haciendo ritos y cosas así, obviamente con un poco de cuidado. Luego, el acto de fe de Maní. Esto sucedió cuando se encontraron a muchos creyentes de la antigua religión, o sea, las antiguas religiones de los incas, donde eran los dioses y cosas así. Entonces los castigaron terriblemente, los torturaron. Y eso no significó que la religión se haya ido, sino que tuvieron un poco más de cuidado en el caso de tener cuidado en ese tipo de cosas. La influencia de la Iglesia Católica. Las personas quedaban ligadas a la iglesia desde su nacimiento hasta su muerte. Y todo lo tenías que pagar, todo. Tu bautizo, comunión, hasta cuando te morías tenías que pagar, y aparte una semana te iban a estar cobrando a tu familia, por así decirlo. La iglesia de educación. El clero formó la primera iglesia en Mérida y en Campeche durante el siglo XVI aproximadamente. La administración de las iglesias, de los ingresos de la iglesia. La corona estableció como obligación a los fieles el pago de cierta cantidad de dinero como argumento en durmiento, y los hombres pagaban 12 libras y media y las mujeres 6 libras, aparte de todo lo demás, que era pues el bautizo y cosas así. Y la Inquisición en Yucatán sería para controlar la conducta de la población no indígena, para pues estratificarla y que no salga de los estándares católicos y que no haya nada de herejía y cosas así, brujería, cosas raras. Y los movimientos de socios religiosos, que por ejemplo te decían, si no vas a pagar, no te vas a ir al cielo. Y era como que, pues obviamente te decían, págame, si no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, no vas a estar libre de todos sus pecados. Y por ejemplo te decían, alguien divino me dijo que tú te vas a ir al cielo. Y cosas así, cosa que pues, nadie sabe todavía. Y bueno, creo que hasta ahora esto es todo. Gracias por ver y cosas así. Y creo que realmente lo que hicieron los españoles no estuvo... O sea, sí fue malo, muy mal, porque mataron a mucha gente, la castigaron, la esclavizaron y cosas así. Pero realmente todo eso sigue pasando en la actualidad.
no ha cambiado casi nada. Por ejemplo, lo de los esclavos y cosas así, pues sigue habiendo racismo en muchas culturas, muchas culturas. Y pues la economía sigue en un tanto igual, por así decirlo, porque pues hay todo esto hasta ahora. Y la evangelización de Yucatán, pues realmente todo sigue igual, pero no tienes que pagar tanto como antes. Pero pues los bautizos y cuando te mueres, los rezos y cosas así siguen siendo igual hasta ahora. Y creo que ha sido muy bueno en general. Aunque no hay que avergonzarnos de nuestras raíces, que son los mayas y cosas así. Y creo que eso es todo hasta ahora. Y pues gracias por ver. Denle like. Y hasta luego. Gracias.